Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 6. Como todos los días le doy gracias a Dios porque estoy con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos, y con esta bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Y lo vamos a empezar con el proceso que se ha abierto contra el diputado Freddy Guevara, quien por demás es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ahora bien, la decisión de la Sala Plena del TCJ es el resultado de una petición de Tarek William Saab, designado por la Asamblea Constituyente como fiscal general de la República en sustitución de Luisa Ortega Díaz. Y en ese sentido, el TCJ remite las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente para que allane la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara y sea juzgado por los tribunales ordinarios. Esto es lo que se denomina un procedimiento de facto. Un procedimiento de facto. Porque nada de lo que se está haciendo está previsto en la Constitución o en la ley. Por eso es que hay que afirmar ya que esta Constitución bolivariana es letra muerta. Letra muerta. Esta Constitución bolivariana es una ficción. No existe para el gobierno y menos para la Asamblea Constituyente, que cree que su pensamiento, que su discurso y su escritura es supraconstitucional. Ellos creen que ellos están por encima de la Constitución sin ningún tipo de límites. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Que entonces hay un procedimiento contra un diputado y establecen entonces un procedimiento de facto. Se hace de una manera que el diputado no tiene oportunidad para defenderse. Entonces, también hay que señalar, desde el punto de vista práctico es absurdo que se intente impugnar el procedimiento que se utiliza contra Freddy Guevara porque es un procedimiento de facto. ¿Hay una injerencia abierta del Poder Ejecutivo? Por supuesto que sí. Aquí lo que diga el presidente en ejercicio, ¿verdad? Es lo que se va a hacer, es lo que van a hacer los demás órganos del poder público. Aun cuando no tenga competencia para ello. Aun cuando no tenga competencia para ello, eso es lo que va a suceder. Y es así como entonces encontramos que el diputado Guevara es acusado de actos terroristas por el gobierno, ¿verdad? Cuando anuncia que se le ha allanado la inmunidad parlamentaria. Esta decisión supone una restricción de la libertad personal, ya que se decreta una medida cautelar que le impide salir de Venezuela. El fallo dice, por cierto, que Guevara evade cualquier proceso en su contra porque tiene viajes frecuentes al exterior. Esa es una decisión del fallo. Dice, como él viaja mucho al exterior, él perfectamente puede evadirse. Y hay un analista, Jesús Loreto. A mis estudiantes siempre les hablo del tema de la hiperinflación. ¿Por qué Venezuela cae en hiperinflación? Esto es importante que usted lo tenga claro. Importante también señalar que la hiperinflación a quien más golpea es a los pobres y a la clase media. Porque como los salarios pierden todo poder de compra, todo empieza a caer. Las pensiones, las jubilaciones se evaporan, el ahorro ya no existe. Con la hiperinflación, la moneda pierde valor y la devaluación se hace lo que se dice imperativa. Todo se destruye, absolutamente todo. ¿Por qué sucede la hiperinflación?
Bueno, la hiperinflación sucede cuando existe una inyección descontrolada de dinero en el sistema económico de un país, en este caso Venezuela. La regla general es el gobierno tiene que gastar menos de lo que le ingresa. Pero si el gobierno gasta más de lo que le ingresa, entonces el gobierno empieza a producir una cosa que se llama un déficit. El déficit no es otra cosa que gastar más de lo que le ingresa. A diferencia de lo que pasa en su casa, usted en su casa, usted no puede gastar más de lo que le ingresa porque usted necesita plata para pagar, ¿verdad? ¿Qué hace el gobierno en este caso? Como el gobierno necesita plata para seguir financiando su altísima burocracia, entonces gasta más de lo que le ingresa. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno le dice al Banco Central, imprímame billetes. El gobierno ha hecho anuncios en materia de refinanciamiento y reestructuración de la deuda. Ahora bien, Alejandro Grisanti, que es un venezolano que está en Estados Unidos, economista, nos entrega una fórmula fácil de entender qué es todo esto. ¿Qué es esto? Lo que está planteando Nicolás Maduro, pero también nos entrega un dato que es altamente interesante. Estamos hablando de reestructuración de deuda y Venezuela para lograr esa deuda entregó bonos. El propio Maduro sostiene que el 74% de esos bonos están en manos de personas en Estados Unidos y Canadá, bancos, etc. El 30% de los bonos están en manos de venezolanos. Estamos en presencia de una circunstancia que se ha venido señalando conforme al cual los que presionan que no exista default, vale decir impago, son este 30% de venezolanos, porque ese 30% de venezolanos son los enchufados que compraron a precio de gallina flaca esos bonos en bolívares con rendimientos en dólares. Entonces, estamos en presencia de que estas primeras partes de pagos, pues el gobierno las fue cumpliendo y las va cumpliendo como consecuencia de que los primeros tenedores en Venezuela son los enchufados. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Bueno, ahora sucede que hay que hablar de una cosa que Maduro no habla. Una cosa es el refinanciar y otra cosa es el reestructurar. Son dos cosas totalmente